Perdón. No había subido esta parte. Bueno, igual esto es una diapositiva extra, así que no importa mucho. Eh, y bueno, tienen los lenguajes intermedios. Estos lenguajes intermedios es una nueva clasificación para los lenguajes porque eh, ocurría algo con los lenguajes compilados, como es el caso de Java, que no tenían todos estos, o sea que añadían un paso más además de la compilación a binario. O sea, yo no compilaba, traducía todo el código directamente a binario, sino que tenía un paso anterior. Yo lo que hago, yo lo que hacía lo que se hace en estos lenguajes intermedios es compilar también, o sea, esto sigue siendo compilación propiamente dicha, todo el código fuente se compila y se lleva a un lenguaje intermedio que se conoce como bytecode. Este bytecode es similar al binario, no es exactamente binario, pero también puede ser entendido por el ordenador. Y lo que ocurre es que si ustedes cuentan con una JRE, por ejemplo, de Java, que hablamos la clase pasada sobre JRE, que es el Java Runtime Environment, eh, su ordenador puede entender este bytecode. Entonces, digamos que hay un paso intermedio. O sea, antes de llegar a binario, yo genero este bytecode. Lo bueno que tiene tener este archivo extra o este paso adicional es que yo ahora me independizo de tener que compilar en cada ordenador. O sea, lo que ocurre es que, por ejemplo, si yo compilo un programa, vuelvo al lenguaje compilado, ¿no? Si yo compilo, por ejemplo, un lenguaje en un dispositivo que es Windows con arquitectura de 64 bits, o pongamos de 32 bits como ejemplo, ¿no? Voy a partir de aquí. Yo compilo un código, un programa en un ordenador con 32 bits, Windows. ¿Qué ocurre si yo quiero ejecutar ese código, o sea, ejecutar ese binario, ese código compilado en un ordenador Windows de 64 bits? Bueno, eh, si el programa es muy simple, no va a haber problema, pero cuanto más complejo es, pueden surgir algunos errores o algunas complicaciones, porque la manera en la que se manipulan o que se estructuran los datos internamente en el lenguaje no van a ser directamente entendidos. Entonces, para evitar esos problemas de compatibilidad, o sea, un sistema no es compatible con otro, o un programa no es compatible con otro, lo que se hace es generar este bytecode. Entonces, un bytecode puede ser entendido por cualquier tipo de sistema operativo, por cualquier ordenador. Entonces otra vez volviendo al ejemplo, en vez de usar un lenguaje compilado, uso un lenguaje intermedio, como es Java. Compilo mi código fuente, pero en vez de generar directamente el binario, genero este bytecode. ¿Qué ocurre con este bytecode? Yo estoy en un ordenador 32-bit Windows, pero lo puedo ejecutar, lo puede entender un ordenador de 64 bits. O lo puede entender un ordenador con Linux, por ejemplo, que es otro sistema operativo ajeno, o Mac o Android. Entonces, lo bueno que tiene es que yo me desligo, me independizo completamente de dónde ejecuto el programa. Entonces, es una mejora dentro de todo, pero sí es cierto que yo estoy añadiendo un paso ahí de por medio de tener que hacer una compilación extra o tener que hacer, digamos, esta generación del bytecode que mientras más grande el programa, a veces demora más tiempo o a algunos les parece más engorroso tener que tener un paso adicional. Entonces, por eso se conoce como lenguaje intermedio, porque justamente está esto de por medio, la generación, la compilación del bytecode. Eh, y bueno, también estos lenguajes intermedios los conocen como lenguajes híbridos. Eh, no sé si a alguno le quedó alguna duda en lo que me refiero a esto. O sea, si se Se entiende la entendió diferencia. perfecto, profe. Sí, profe, se entiende. Perfecto. Muy bien, entonces quería dejar eso como matiz porque algunos no entendían qué es un lenguaje compilado, no entendían dentro de qué categoría se encontraba Java. Como les dije hace mucho, solamente lo tomaban como un compilado y hoy en día está dentro de la categoría de lenguajes intermedios. Bueno, esto lo dejo para después porque vamos a ver cómo es que este diagrama lo vamos a ver en vivo, o sea, lo voy a modificar para que ustedes puedan ver cómo se alojan las variables. Eh, y nada, y antes de retomar algunos ejemplos prácticos, vamos a ver unos cuantos conceptos
para que los tengan en cuenta. Muy bien. Entonces, bueno, esto también forma parte del módulo 1, ¿no? Seguimos en esta unidad. Y vamos a comenzar hablando sobre la estructura de un programa en Java. Si recuerdan, la clase anterior yo les hice ver, o sea, vimos el ejemplo de la suma de dos números reales, y bueno, y luego un muestreo del resultado de esa suma, ¿no? Lo vimos dentro de Eclipse, yo les programé el código y también les hice ver, igual está en la diapositiva, pero bueno, simplemente para que puedan verlo. Pero no expliqué cada directiva o cada sentencia que está dentro del programa. O sea, no expliqué cómo es que por qué se estructuran así todos los programas en Java. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la estructura de un programa genérico que siempre va a llevar, hoy en día, al menos con la versión actual que tiene Java, ya sea el JDK o los mismos entornos virtuales, por defecto siempre les va a pedir, o lo va a hacer, en realidad lo va a hacer de manera automática. Ustedes lo pueden escribir a mano si quieren, pero yo recomiendo que siempre se genere de manera automática para no perder tiempo. Es la directiva esta de la generación de la clase, o la declaración de una clase, y la declaración del método y o función main. Ya vamos a hablar de métodos y funciones más adelante, pero me refiero a esta primera directiva de aquí y esta de aquí. Entonces, eh, hay que tomar en cuenta todas estas partes del programa. Nosotros tenemos esto que acá, esta sentencia de acá, que es lo que le digo que es la clase. De momento no vamos a entrar en el concepto de lo que es clase, porque eso forma parte de la unidad 2, pero simplemente tienen que saber que es algo de lo que no pueden, al menos si no configuran eh, su, su Java, su entorno de desarrollo, no van a poder escapar a esto. O sea, van a tener que declarar una clase. El nombre de la clase por lo general va a tener el mismo nombre del archivo. De hecho, por defecto les va a tirar error si no se llama igual la clase que el nombre del archivo. Igual, esto lo explico otra vez en un momento, cuando programemos. Em, Esto es importante, siempre necesito tener un método main, o sea, main hace referencia al principal, o sea, siempre hay hay una función, o sea, hay un proceso del programa que se debe ejecutar al principio, o sea, es el que coordina todos las demás partes del programa, y dentro del método principal es donde yo declaro, yo codifico el algoritmo que resuelve el problema en concreto. Entonces, si recuerdan la clase pasada, yo también puse este método main, pero dentro de las llaves estas del método main, yo lo que puse fue la solución a la suma, al problema este de la suma de los dos números reales y el muestreo. Entonces, siempre lo que va aquí es un conjunto de sentencias que realiza alguna operación. Eh, bueno, perdón, me olvidé de mencionar esto de acá. Y esto de aquí que ven recuadrado en rojo, es un comentario. O sea, les hablé también que parte del proceso de la programación es la documentación de sus programas. O sea, ustedes, para recordar qué es lo que hace su programa, porque puede ser que no toquen un código en meses o años incluso, porque saben que funciona, pero después cuando vuelven a utilizarlo, no saben qué hacía exactamente. O sea, nos pasa a todos, y más si programan mucho. Entonces, bueno, dejar algún recordatorio. Y esos recordatorios los pueden dejar con comentarios, aunque hay otros métodos de documentación también, ¿no? Entonces, en Java particularmente, una forma que tienen de comentar es poniendo eh, una barra, eh, una barra y un asterisco. Y para cerrar el comentario ponen un asterisco y una barra. Entonces, esto que está acá en medio, que es este programa, escribe el texto hola mundo en la consola, utilizando el método system.out.println. Estos dos renglones de acá es un comentario. O sea, simplemente es una forma yo de documentar y saber qué es lo que hace mi programa. Para Y uno. es, sí, para uno mismo, claro. O para alguien que utilice mi código, ¿no? Porque ustedes pueden publicar también sus códigos, o sea, dejarlos libres en teoría. Muchas veces algunos es reacio a hacerlo, pero hay mucha documentación en internet, ¿no?
Y ustedes van Eso a ver que, no entraría en el lenguaje a la computadora, digamos. claro, esto sería ignorado por su compilador Java. Eh, no lo toma en cuenta para el desarrollo, para el proceso que soluciona los problemas que estamos resolviendo, ¿no? Solamente es para uno mismo, justamente, es para el programador, no para quien utiliza el programa. Solamente los ven quienes tocan el código. Y nada, y bueno, y a partir de la sentencia esta de la clase, que en este caso es public class hola mundo, aquí comienza el código en sí. O sea, esta parte sí es obligatoria, no se la pueden saltar. No necesariamente se tiene que llamar la clase hola mundo, ¿no? Otra vez se llama como ustedes quieran declarar la clase o el documento en sí. Eh, y esto siempre va así, o sea, siempre la clase main, esto sí, tal cual está escrito acá, lo tienen que copiar. Cuando quieren poner el método principal, ya expliqué por qué. Es ineludible esto. Public static void main. eh, String, lo que está entre paréntesis, también por convención se pone siempre. String arts, y bueno, y lo que está acá adentro es el código que resuelve el problema que estamos resolviendo. Eh, bueno, no mucho más que eso. Siempre tiene esta estructura un programa. Vamos a volver les voy a mostrar Eclipse, vamos a ver el código de la clase pasada para que vean que también está estructurado de la misma manera. Em, Disculpen, está demorando un poquito en abrir ese Eclipse. Em, Bien, bueno, acá para continuar con la diapositiva, los elementos de un programa, esto es lo que expliqué, lo de los comentarios, son ignorados por el compilador, son útiles para el programador, o sea, para documentar, y ayudan simplemente a explicar lo que hace un programa en particular. Eh, También hay otra forma, por cierto, hay otra forma de hacer comentarios, que es en vez de poner barra asterisco, asterisco barra y dentro del contenido, ustedes pueden comentar una única línea. O sea, si no tienen que comentar varios renglones como están puestos acá o líneas de código, eh, ustedes pueden comentar una sola cosa, lo describen en una sola línea y para hacerlo usan doble barra. De hecho, aquí está la otra forma de comentar. ¿Lo ven? Barra, barra y el comentario que quieren añadir. Eh, Todo lo que continúe, o sea, si algo continúa en un renglón siguiente, eso no va a estar comentado. O sea, el compilador lo va a leer y si no sigue la sintaxis de Java, les va a tirar un error. Lo vemos ahora. Ya abrió mi Eclipse. ¿Lo pueden ver Eclipse? Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, este es el ejemplo que vimos, disculpen, en la clase. Este es el ejemplo de la clase de la tarde, este es el que vimos nosotros. Es prácticamente el mismo, ¿no? Añadí un comentario simplemente. O sea, de hecho es el mismo código, solamente que añadí comentarios y es lo que no había explicado con ustedes. Em, Como ven, este es el programa que suma dos números, es decir, declaramos dos números, almacenamos el resultado disculpen, creamos dos variables que representan, que van a almacenar los datos de los números, y almacenamos en una tercera variable el resultado de la suma de esos dos. Y bueno, y finalmente en esta línea vamos a realizar la suma eh, y mostrarla por consola. Muy bien. Como ven, esta parte es la que les digo que no se puede eludir, o sea, esta es la declaración de la clase como tal. Perdón, ¿dónde está? Vuelvo al diagrama. Aquí. Esta declaración de la clase, esta clase se llama Hola Mundo, la del ejemplo que tienen en la diapositiva, y la que nosotros desarrollamos se llama, la clase se llama ejemplo 1. Y como ven, este ejemplo 1 se llama igual que el archivo que yo estoy trabajando. O sea, el documento Java, del código fuente, en su ordenador está almacenado y está grabado con el nombre ejemplo1.java. Y la clase que contiene el código, o sea, la sentencia que va a permitir estructurar el código, se llama igual que el archivo. Por eso les digo. Entonces, en el ejemplo que tienen en la diapositiva, el archivo en el que han definido este programa se llama
hola mundo. Veamos el ejemplo. Voy a crear clic derecho en la interfaz sobre el paquete que habíamos creado la clase pasada. Voy a crear una nueva clase y la voy a llamar hola mundo. Y voy a tildar esto. De hecho, no lo voy a tildar. No lo voy a tildar para que vean qué pasa. Muy bien. Y como ven, tengo public class hola mundo. Voy a hacer zoom por si quieren ver mejor. Ahí está. Public class hola mundo. Y como ven, es la misma sentencia. Public class hola mundo. Entonces, el archivo se llama holamundo.java. Lo último es la extensión. Todos los archivos tienen la misma extensión en Java. Y como ven, la sentencia es exactamente la misma. O sea, es simplemente el nombre del archivo como nombre de la clase. Y ahora uno pensaría, yo quiero poner mi código aquí, o sea, yo quiero poner acá la codificación de mi algoritmo, o sea, la solución del problema, pero va a pasar algo. Java, así como yo tengo aquí muchísimos, bueno, no son tantos programas, ¿no? Pero yo tengo varios otros programas Java, como ven, main y demás. O sea, yo tengo varios programas desarrollados en Java. Yo cuando quiero ejecutar, o sea, cuando quiero correr mi programa, Java necesita saber qué es lo que tiene que correr. O sea, dónde comienzo a leer el código, dónde comienzo yo a realizar mi trabajo, a realizar la ejecución de cada sentencia. Entonces, para indicarle a Java dónde comienza el código, yo tengo que definir una función principal o un método principal en realidad. Y para eso tengo que usar esta sentencia de acá que es public static void main, paréntesis, string args. Entonces, vamos aquí. Yo lo voy a añadir a mano, pero si tildaban la opción cuando crearon la clase, esto se les generaba automáticamente, ¿no? Void main string llaves args. Y bueno, y acá se abren llaves. Perdón, encuentro la símbolo de llave. Ahí está. Ok, entonces, también algunos se preguntará, creo que lo expliqué la clase pasada, pero algunos se preguntará por qué son las llaves. Bueno, como a veces hay más de una línea de código en un programa, como es el caso de la clase pasada, que el programa en sí, o sea, la solución al problema, abarca todas estas líneas, yo también para comprender cuál es la primera línea, cuál es la última línea, cuál es el orden justamente secuencial que tengo que seguir, cuento con las llaves en Java. O sea, esto es parte de la sintaxis también. Yo tengo que poner siempre llaves para abarcar lo que voy a ejecutar a continuación. Entonces, comenzamos el programa, sabemos que la clase, o sea, se llama holamundo, que corresponde con el archivo que estamos trabajando. Luego encuentro mi función principal, o sea, yo voy a comenzar a ejecutar desde aquí, me pongo desde el punto de vista de Java, ¿no? Como compilador. Y tengo ahora que buscar la primera línea de código. Entonces, primera línea de código, en este caso va a ser system.out.println. Y yo aquí voy a poner un mensaje que es hola mundo. Este código, para que lo sepan, lo único que hace es mostrar un mensaje por consola. Así como la clase pasada mostramos la suma de dos números por la consola, ahora yo estoy mostrando aquí el mensaje hola mundo. Simplemente muestro algo acá. Entonces, si yo ejecuto, como ven, me muestra un hola mundo aquí en la consola. Pero si yo tuviera más de una línea de código, o sea, si yo quiero hacer más de una sentencia, compilar más de una tarea, entonces, por ejemplo, quiero mostrar dos mensajes, por poner algo. Por poner algo. Y como ven, ahora tengo dos sentencias, pero es importante poner las llaves, porque si yo las omito, Java no sabe
como ven, me va a tirar un error, porque Java no sabe cuál de las dos tiene que ejecutar primero, o sea, no entiende cómo se está estructurando el programa. Entonces, sintácticamente le es imposible leer el código. Perdón, sin querer cerré esto, ahí está. O sea, sintácticamente le es imposible interpretar, le es imposible compilar lo que dice nuestro programa. Entonces, por eso ponen las llaves. ¿Y qué pasaría, una preguntita, qué pasaría si no le coloco los paréntesis o no le coloco las comillas? Las comillas, esto de acá, bueno, eso también forma parte de la sintaxis. Esto tiene que ver también con algo que se llaman funciones. No las vamos a ver de momento, solamente quiero que sepan que la sentencia system.out.println muestra un mensaje. O sea, esta sentencia como tal muestra un mensaje. Ahí está. Esto muestra un mensaje por consola. La consola, como ven, es esto de acá que dice console. O sea, ustedes si tienen otro entorno de desarrollo, tal vez lo tienen ubicado en otra parte, pero también tienen una consola. O sea, que muestra datos de salida de sus programas. Y ahí ustedes ven eso. Si yo no le pongo ningún mensajito y yo ejecuto, como ves, tiene una línea vacía, pero esa corresponde a este muestreo. O sea, me está mostrando nada, me está mostrando un vacío, porque yo no le di ningún mensaje a esta operación. Y eso, no me quiero meter otra vez con funciones todavía, pero básicamente ustedes cuando usan una función, una operación que no es, digamos que no es primitiva, como son las operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación y demás, ustedes lo que tienen que hacer es mandar mensajes a esas operaciones, a esas funciones. Entonces yo, si quiero mostrar un mensaje, lo que tengo que hacer es comunicarle qué mensaje quiero mostrar. Y los mensajes en Java se ponen entre comillas. Por ejemplo, otra vez, hola mundo. Entonces, yo a Java le digo, mostrame un mensaje a través de system.out.println. ¿Qué mensaje? Hola mundo. Hola. Exacto. Y si yo no pusiera los paréntesis, si yo no pongo los paréntesis, también me tira error. ¿Por qué? Porque así como la sentencia, como el método main necesita llaves para saber cuándo comienza y cuándo termina la lista de sentencias que resuelven el problema, la función que muestra el mensaje, o sea, system.out.println, tiene que saber dónde comienza y dónde termina el mensaje. Entonces, para eso son los paréntesis. O sea, Otra engloban preguntita. justamente ese elemento. ¿Sí? Otra preguntita. ¿Y los corchetes? Ahí arriba hay corchetes. ¿Este de acá te refieres? No. String, ahí hay un corchete. Ah, muy bien. Esto, disculpen, voy a hacer una modificación, lo voy a quitar y voy a ejecutar el código. Esto no va a encontrar en principio los argumentos. O sea, así como en esta operación yo le estoy comunicando, o sea, yo le estoy diciendo que el mensaje que tiene que mostrar es hola mundo, yo al poner string corchetes args, esto tiene que ver con una estructura más adelante, ¿no? Pero yo al poner esta sentencia de acá, yo le estoy diciendo, args se refiere a argumentos, ¿no? Yo le estoy diciendo las sentencias o los argumentos que tenés que ejecutar en la función principal son las que están contenidas dentro de dentro de estas llaves. Entonces, ahí sí lo ejecuto. O sea, este args hace referencia a todas las líneas que yo vaya a poner dentro de estas llaves. Si yo tengo, ¿por qué pongo corchete? Porque corchete es una forma de englobar una lista de datos, lo que se conoce como un arreglo. Otra vez, este es un dato más complejo, lo vamos a trabajar la semana que viene, pero me estoy refiriendo a que yo tengo una lista de argumentos o propiamente una lista de sentencias. Estos args hacen referencia a cada una de estas líneas. Entonces, Gracias. volviendo al ejemplo de la clase pasada, este string args, o sea, estos argumentos hacen referencia a todas y cada una de estas líneas. O sea, yo le estoy pasando como parte del mensaje de la función principal, del método main,
lo que le estoy pasando es todo esto. Pero obviamente, para evitar poner todos los argumentos línea por línea dentro del paréntesis, justamente se creó este tipo de sintaxis, para yo no tener que poner todos y cada uno de las sentencias que voy a ejecutar, porque si no estoy repitiendo código y estoy complejizando el problema. Entonces es simplemente una forma de sintetizar. Bueno, no más que eso, o sea, esa forma siempre parte de una estructura, y hay algo importante que sí creo que lo mencioné, pero para dejar en claro y que no tengan este problema, porque ocurre mucho. Me pasó a mí cuando comencé a programar, le pasó a mis compañeros, le pasa a todos. En Java, así como tengo cada declaración en un renglón, o sea, cada sentencia, así como les dije que las llaves representan inicio y final de un conjunto de líneas, de un conjunto de sentencias, eh, para saber cuándo termina una línea en particular, o sea, una única línea, yo tengo que poner un punto y coma. Entonces, esta línea, la línea 6, comienza a partir de que hay texto, o sea, a partir de que hay alguna sentencia, que es system, o sea, comienza desde aquí, y termina cuando encuentra el punto y coma. O sea, el compilador necesita saber también, además de cuántas sentencias tiene englobadas por esto, por estas llaves, también necesita saber dónde comienza y dónde termina cada sentencia en particular, o sea, cada línea de código. Entonces, este punto y coma va siempre en sentencias individuales, como es este caso. Igual, si tienen algún problema, o si cuando codifiquen y practiquen les falta un punto y coma, probablemente ese sea el error por el cual no les está funcionando. ¿Por qué no pongo un punto y coma acá? Porque las llaves delimitan inicio y final de un conjunto de sentencias. Entonces yo no necesito decirle de vuelta, si esta llave significa aquí terminan una lista de sentencias, yo para qué le voy a volver a decir con un punto y coma, aquí termina otra sentencia. O sea, hace doble función la llave. Hace como de punto y coma también, pero para más de una sola línea de código. Lo mismo está de acá. También nos permite saber dónde termina todo el programa. Sería como un punto final, digamos. Exacto. O un punto y aparte en todo caso, porque hay más de uno, ¿no? O sea, acá hay Sí. más de una llave. Bien. Em, Disculpe, no he estado leyendo el chat, hay un par de preguntas. Ahí están compartiendo las clases de consulta. Bueno, ya están habilitadas, ¿no? A la tarde del lunes, si no me equivoco, postearon los enlaces a las clases y los horarios, a las clases de consulta, así que ahí pueden revisarlo. ¿Cómo vamos de tiempo? Profe, una clase, buen día. Sí. En la línea 5 donde dice Public Class ejemplo 1, por ejemplo, en el otro, en el de Hola Mundo, en la línea 3, Sí. la clase sería como un tipo de título. En Hola Mundo, perdón, aquí. Sí. No, la clase, es que no me quiero meter mucho con ese concepto, disculpa. La Ah, clase bien, bien. no, la clase es algo más complejo, es una estructura nueva. Primero explicar, ahora quiero que veamos los contenidos de la clase de hoy. Así, con esto ya cerramos lo que vimos la clase pasada, pero quiero que veamos ahora tipos de datos y variables y luego tal vez lo podemos entender mejor con el contexto. Ah, bien, bien. Eh, Bueno, muchas gracias. pero sí, ya todo su momento, disculpen que no les responda a veces algunas cosas porque necesitan tener algún concepto previo. Eh, Muy bien. Identificadores. Esto también lo mencioné cuando expliqué el ejercicio de la clase pasada, pero nosotros podemos elegir el identificador de cada variable. Es decir, yo les expliqué que cada dato que utilicemos o que forme parte del proceso de la resolución de un problema se almacena en la memoria del ordenador. Voy a ir a la diapositiva extra que les creé, disculpen. Voy acá. Y yo les preparé esto por algo en particular. Miren, ustedes tienen su CPU, no me pongo también detallista para poner cómo es que se estructura un CPU, no estamos viendo arquitectura ni nada parecido,
pero sí es algo que tienen que saber de que siempre necesitamos una unidad de procesamiento central en sus ordenadores y una memoria RAM. La memoria RAM es como una memoria a corto plazo, una memoria volátil. O sea, cada vez que ustedes encienden su ordenador, esta memoria se enciende y se libera. Cuando ustedes lo apagan, se borra todo el contenido de esta memoria RAM. Y aquí en esta memoria es donde ustedes almacenan los datos de sus programas. En nuestro caso, perdón, muchas páginas levantadas acá. Voy a cerrar aquí. Aquí. En nuestro caso, perdón, y esto no es lo que quería mostrar. Aquí. En el caso de la clase pasada, nosotros teníamos la suma de dos números. Entonces, aquí cada una de estas variables, num1, num2, todos estos contienen valores que yo quiero sumar justamente. Por ejemplo, yo quiero sumar, en un segundo. Yo quiero sumar, por ejemplo, el número 3 y el número 5. Un ejemplo muy tonto, ¿no? Muy burdo. Pero otra vez, yo para saber, para yo poder sumar estos dos datos que son almacenados en la memoria RAM, yo necesito saber en qué lugar se encuentran ubicados. Ahora, desde el punto de vista de Java, yo tengo los datos almacenados en mi ordenador. O sea, yo he logrado almacenar datos que necesito procesar, o sea, porque necesito hacer la suma. Pero yo cómo sé que se encuentra en este lugar de la memoria. O sea, yo cómo sé que aquí almacené ese dato, el dato de un número, y aquí almacené el dato de otro número. Entonces, para yo identificar cada una de estas unidades de almacenamiento mínimo que tienen, todas las memorias RAM, yo lo que necesito tener es justamente, disculpen, voy a insertar un cuadro. Yo lo que necesito tener es un identificador para cada uno de ellos. O sea, num1, que fue el que pusimos la clase pasada, ¿no? Entonces, yo elijo usar el identificador num1 y num1 como identificador, como variable, hace referencia a un espacio dentro de la memoria en la cual yo guardo datos, en la cual yo almaceno datos. En este caso, el número 3. Ahora yo necesito un segundo número para hacer la suma de dos números reales, ¿no? Entonces, simplemente declaro una nueva variable, creo un nuevo identificador y debe ser diferente al que estoy utilizando si es que representa otro valor. Y esto simplemente es un alias para este espacio de memoria. O sea, es algo que nos dice, aquí está guardado este dato. Entonces, ustedes necesitan esto porque si no, no saben, o sea, no podrían decir que quieren usar el dato de esta porción de memoria o el dato de esta porción de memoria. Entonces, por eso se utilizan los identificadores. Y pueden poner casi el nombre que quieran. Hay unas reglas sintácticas también que se tienen que seguir. Así que volviendo a la diapositiva, por ejemplo, una de las cosas que no se puede hacer es comenzar con un valor numérico, como es, estos son identificadores inválidos, o sea, son variables que no podrían existir en sus programas. No podría existir una variable llamada 1 número o 2 número o cualquier valor numérico y luego texto, o sea, una cadena de texto. No puede existir una variable así. Tampoco puede existir una con una arroba al principio. Pueden tener números al final. Eso sí es válido. Lo que no pueden tener es números al principio. Esto tampoco, el arroba no puede ir. El hash, el hash este de acá, el hashtag, tampoco puede estar. O numeral, si lo conocen con otro nombre, a este símbolo. Tampoco puede ir al principio. Y obviamente, si no puede ir combinaciones de números al principio y luego letras, tampoco puede ir solamente un número como variable. No puede existir ese identificador. No siendo así el caso de estos identificadores que sí son válidos. Cadena, hola, número, número par, número impar, etc. O en el caso de la clase pasada, identificador número 1, identificador número 2, identificador suma. O sea, todos estos son variables y el
nombre propio que tienen esas variables se conoce como identificador. Simplemente. Profe, o sea que el identificador siempre tiene que iniciar con texto. Siempre tiene que iniciar con texto. Siempre tiene que ir una letra una letra dentro del alfabeto anglosajón, ¿no? O sea, Ok. o sea, no puede ir una ñ al principio, aunque nosotros queramos. Lamentablemente estamos, con inglés tampoco pueden usar una letra con acento al inicio. Esas cosas no se permiten. Hay que usar el alfabeto del inglés, así que estamos limitados con eso, pero igual hay muchas combinaciones, ¿no? Y uno puede poner casi lo que sea como variable. Importante eso, no lo olviden, porque a veces les tira error porque escribieron mal las variables, o sea, crearon un identificador que no puede existir. Bueno, continuando con eso, estas son normas básicas que hay para los identificadores. Esto preferiría que lo lean a detalle, pero sintetizando, el identificador que nosotros le ponemos, el nombre que le damos a cada variable, representa un detalle importante del programa. Como nosotros teníamos la suma de dos números, entonces yo tengo un número, lo voy a llamar num1, o pude haber sido más específico, pude haberlo llamado número 1, o primer número, como sea, y luego número 2 o segundo número, etc. O sea, ustedes eligen, pero traten de ser bastante específicos o que se note de manera detallada qué es lo que resalta esa variable. Más que nada para ustedes y para quien esté leyendo sus programas, ¿no? O sea, si en algún momento quieren que alguien lo revise o si se lo pasan a un profesor para que lo corrija, es más fácil y más ameno para todos. Así también se acostumbran, ¿no? Pero obviamente la suma de los dos números, yo a la variable le llamé suma. O sea, el contenedor de ese valor numérico yo lo llamé suma. Entonces, volviendo al gráfico. Ahí está, disculpen. Si yo necesito un tercer espacio de memoria para almacenar el resultado de la suma, entonces simplemente creo una variable suma. O sea, declaro una variable suma. Y la almaceno acá. Siguiendo el código, cuando ustedes, esta sentencia de acá, para que también lo entiendan un poco mejor, cuando yo pongo estas sentencias, como ven, no tiene ningún valor, o sea, yo no estoy asociando ningún dato a esta variable. Yo lo que hago al hacer estas declaraciones, que igual lo voy a explicar en un momento más a detalle, yo lo que estoy haciendo acá es reservar espacios de memoria. O sea, a estas casillas yo les estoy poniendo nombres, pero no estoy diciendo qué es lo que contiene. O sea, no le estoy dando un valor acá. Al poner estas sentencias, solamente hago eso, reservo un espacio. Nombro uno de estos espacios dentro de la memoria. Nada más que eso. Ahora les explico cómo darles valor justamente a esos espacios de memoria. Bien. Perdón, ¿no? Hay preguntas, creo. Bien. Bueno, continuando con los identificadores, hay palabras que no podrían poner como nombre de variable. O sea, no pueden crear identificadores con algunas palabras en concreto porque ya están reservadas. O sea, forman parte del lenguaje de manera nativa. Acá le pusimos una lista que tiene estas palabras que están reservadas, que son abstract, final, finally, while, do, for, if, etc. Y todos tienen una representación y tienen una función en particular, que las más importantes las vamos a ir viendo a lo largo de las clases, así que no se preocupen. Simplemente son palabras que no pueden usar como variable. O sea, yo no podría tener una variable llamada final. Y bueno, esto es lo que había explicado simplemente. Las variables hay tres características que tienen todas las variables. Tienen un tipo, un identificador y un dato. El dato ya lo vimos. El dato es el valor que almacena esa variable. El identificador ya lo explicamos, que es el nombre o la designación que tiene cada uno de estas variables que van a estar representando o apuntando un espacio de memoria. Y el tipo es algo que en Java no se puede omitir. En un intérprete como Python, por ejemplo, se podría, pero Java es muy riguroso con esto porque cada variable, o sea, cada espacio de memoria
tiene que tener asociado un tipo. O sea, yo tengo que decir lo que se va a almacenar aquí es, para el caso de la variable suma, lo que se va a almacenar aquí es un flotante, o sea, un número real, o se va a almacenar un número entero, o se va a almacenar una secuencia de caracteres o un valor binario. Entonces yo tengo que especificar de qué tipo es cada variable. Eso es algo que también no se puede eludir. Entonces, volviendo al código, en el ejemplo de la suma de los números, número 1 es de tipo flotante. Como ven, esto es palabra reservada también, por eso aparece coloreado, está por eso en este morado. Y justamente float representa, les aclaro qué es lo que representa la línea. De tipo real. O sea, es un número es un número real, o sea, dentro de ese conjunto numérico. Si yo quisiera un tercer número, por alguna razón X, y quiero que ese número sea entero, entonces el identificador que tengo que utilizar es int. Entonces tengo un número entero, o sea, el tipo de ese número es entero. Y así hay muchos identificadores, ¿no? En la diapositiva los tienen nombrados a todos. Como ven, acá son las declaraciones de las variables. Tienen el tipo y el identificador, disculpen. O sea, el nombre de la variable. Tipo, nombre de variable o identificador, y siempre punto y coma porque tienen que decir cuándo termina cada declaración, cada sentencia. Tipo, nombre de variable y punto y coma. Entonces, eso es algo que no se omite nunca. En cuanto a los tipos, hay tipos primitivos, o sea, son tipos de datos genéricos que no hay que especificar, ni programar, ni declarar de ninguna manera. O sea, son datos que ya existen, son tipos que ya existen y que ya están generados por el mismo Java. O sea, algún programador antes necesitó trabajar con números enteros y se puso a trabajar toda la lógica de cómo funcionaban los números enteros. Alguien necesitó trabajar con números imaginarios, entonces creó un nuevo tipo de dato y ese quedó registrado en Java, y con eso tiene operaciones soportadas dentro del mismo. O sea, también es importante decir que cada tipo, además de, o sea, no es solamente para saber qué tipo de datos puede contener esa variable, sino para saber qué operaciones soportan esas variables. Porque, por ejemplo, yo no podría, o sea, no es lo mismo sumar un entero con un entero que sumar un real con un real o un real con un entero. O sea, hay una parte de esa suma que es la parte decimal, o sea, hay una parte de la coma decimal que no sería omitida, que sería omitida en una parte y no en la otra. Me explico dentro del código. O sea, si yo tengo un número 3, que supongamos que le voy a dar un valor, disculpen, vamos a ir a la gráfica, tal vez es más claro aquí. Supongamos que, aquí, supongamos que yo tengo un tercer número dentro de mi programa. Entonces, este número, el tipo de este número, según el programa que estamos declarando, es entero. Y vamos a crear una segunda variable llamada suma 2. O sea, es otro contenedor que almacena la suma, una suma diferente. Entonces, yo voy a tener también, como ven, las variables ni siquiera pueden ser contiguas, esto también como detalle. O sea, no necesariamente que un programa tenga declarada una variable detrás de otra, ven, número 1, número 2, número 3. No quiere decir que número 1 va a estar pegado a número 2 o que la suma va a estar pegado a las otras declaraciones. Pueden estar almacenados en espacios de memoria no adyacentes. Eso tampoco no es muy relevante, pero es para que lo tengan en cuenta. No es que todo está a continuación y todo es un bloque de sentencias perfectamente ordenado en la memoria. Pero bueno, a lo que yo quiero llegar es al tipo de operaciones que soportan las variables y por lo cual es importante también darles tipo. Si yo, por ejemplo, número 2, en vez de tener el valor, el dato asignado 5,
tuviera 5.5 por poner algo, o sea, tiene parte decimal, ahora la estoy señalando propiamente, y yo al número 3 le digo que tiene el valor 1 por poner algo, para no complicar las cosas. Entonces, yo sé que si sumara los dos como números reales, tendría que darme el valor 6.5. ¿Qué ocurre? La suma de un real con otro real o con otro entero, como acá estoy manipulando parte real, el resultado tiene que ser almacenado también en una variable de tipo real. Y esto ya tiene que ver con la aritmética de los conjuntos numéricos, cómo es que funcionan las operaciones, pero simplemente no pueden ser si estoy sumando número 2 con número 3, el resultado no lo puedo almacenar en un entero. O sea, yo no lo podría almacenar acá en suma 2. Yo no podría acá poner 6.5. ¿Eso daría error de sintaxis? Error de sintaxis. No, perdón. No sería, miren, no acá esto también no les expliqué de lo de las warnings, ya iba a llegar a eso, pero yo no podría tener suma 2 igual a num2 más num3. Y aquí como tienen, bueno, se los corrige y les va a pedir un casteo. Esto también esto está al final de las diapositivas, ya lo voy a explicar lo que es casteo, pero sí, el error es sintáctico, o sea, el error es sintáctico porque no te lo permite el lenguaje, o sea, dentro de las reglas no lo puedes hacer y también es lógico, porque uno no puede sumar dos elementos de dos conjuntos numéricos diferentes y esperar que el resultado caiga siempre en el conjunto más pequeño, o sea, en el conjunto que está contenido dentro del otro. Esto ya también tiene que ver con conceptos que ustedes sepan de matemáticas, ¿no? Tampoco necesitan saber tanto de matemáticas, simplemente tienen que saber que los resultados a veces los errores que les van a aparecer es porque declaran mal el tipo en el cual quieren almacenar un resultado. Entonces, suma 2, perdón, y ahí para corregirlo lo pongo tal cual estaba. Para arreglar esto, entonces suma 2 no podría ser entero. Yo tendría que sí o sí declarar que sea flotante. Sí. Y de hecho hay otro problema también, que por eso les está saliendo acá. Ahora, disculpen, voy a volver a ponerlo. Aquí el problema me señala, como ven, está subrayado con rojo, tanto número 2 con número 3. Si yo cambio el contenedor del resultado a flotante, o sea, a real, a que todo sea un número con parte decimal, ahora el mismo IDE me dice que el problema está en num3, o sea, el problema está en que el resultado va a ser almacenado en un número real. Uno de los operandos es un número real, pero el otro es un número entero. Entonces, este operador suma obliga a que ambos operandos, o sea, que ambos operandos, ambos sumandos en este caso, sean sí o sí del mismo tipo. No te permite otra manera. Hay una forma que le vamos a explicar porque simplifica mucho el trabajo, que ustedes pueden convertir, o sea, hacer una conversión, una pseudo conversión del dato para que sea, para simular que es de otro tipo. Eso lo explico al final de la clase, o sea, lo explico al final de la diapositiva, así que no se hagan drama. Solo sepan que hay formas de omitirlo. Si ustedes no quieren este problema desde el inicio, más fácil, en vez de haberlo declarado entero, lo declaraban real. Y ahí, bueno, y acá me tira error porque el número no tiene nada almacenado, ¿no? Disculpen, esto ya. O sea, no le puse ningún valor. Ahora sí. Ahora ya no me tira ese error. Bien. Bueno. Una Entonces, consultita, profe. sí. O sea, lo que quiso decir es que float no se puede sumar, digamos, con un int. Claro. Int sería un número entero y float, ¿qué vendría a ser? ¿Qué clase de número? Un número real, un número con parte decimal. Bien, bien. En la diapositiva, les muestro en un momento, hemos dejado una tabla donde van a ver todas las posibles conversiones de los números, ¿no? O sea, el rango que puede ser el número. Ya lo Sí. muestro. Muchas gracias. Lo único, el problema no es tanto que no se pueda, no es que no puedas sumar un número entero con un número real, sino que como el resultado no siempre va a caer dentro del conjunto numérico que vos quieres,
puede llevar a problemas, o sea, puede hacer una cola de errores uno detrás de otro y el resultado no es el que vos querés mostrar. Entonces, por Claro. eso tenés que tener cuidado con el tipo que declaras. Entonces, por eso Ah, es bien. sumamente importante, que es a lo que con lo que quiero concluir esto de la declaración de variables, sumamente importante que tengan bien en cuenta cuál es el tipo que le van a poner a cada variable. Y, Bien. y lo único que tienen que saber es qué dato voy a guardar ahí. Si es un número con parte decimal, debería ser un flotante, Claro. o sea, un float. Si es un número entero, o sea, que solamente puede ser negativo, positivo, cero, entonces podría ser un int. Y así los diferentes tipos que vamos a ir viendo, ¿no? Gracias, profe. No hay problema. Y bueno, esos abarcarían los tipos de datos primitivos, ¿no? Luego existen los tipos de datos complejos, que son las clases, que es lo que les mencionaba al inicio. Hola mundo, cuando yo digo public class hola mundo, estoy declarando una nueva clase. O sea, estoy declarando un nuevo tipo de dato en realidad. Y por eso no me quiero meter mucho en este concepto, porque una clase no solo hace referencia a un concepto más complejo que es, además de ser un nuevo tipo de datos, sino que hace referencia a una estructura, a una forma de codificar. Una clase forma parte del paradigma orientado a objetos, que es algo más grande y más complejo de lo que pueden ver, al menos sin tener los conceptos iniciales. Así que de momento solo sepan que además de estos datos elementales que son numéricos y de cadenas de caracteres, existen datos que pueden representar cosas más de una índole más grande, ¿no? Por ejemplo, yo puedo representar datos tipos de datos que representen personas o que representen entidades bancarias o tarjetas de crédito o cosas que uno no se imagina programando, ¿no? O sea, que al menos en primera instancia no se imagina cómo puede ser esto un tipo de dato. Entonces, para solucionar problemas mucho más complejos es que existen estos tipos de datos, que son las clases. Ya va a llegar su momento y lo vamos a ver, nos vamos a explayar un montón porque este es el tema de clases, el tema de programación orientada a objetos. Personalmente lo considero el más importante de las unidades. No se pierdan esas clases porque es lo más fuerte. Con eso van a poder programar en casi cualquier lenguaje, ¿no? O sea, si tienen el concepto, lo pueden llevar a Python, a Ruby, a PHP, a casi cualquier lenguaje. Es importantísimo. Solo sepan que es otro tipo de datos, al menos a priori. Y bueno, y para nombrar tipos de datos primitivos, como les iba anticipando, existen tipos de datos enteros, como ven, int, pero dependiendo del rango del número entero que ustedes quieran representar, es que existen otros tipos de datos enteros. O sea, también representan números negativos, números positivos, cero, los enteros, pero como la memoria de las computadoras es limitada, como saben, no pueden tener memoria infinita, no pueden representar todos los, o sea, datos de un conjunto complejo. No podrían tener números con cifras periódicas infinitas, por ejemplo, en cuanto a un número real, ¿no? O no podrían tener un número con infinitos números. Entonces es importante matizar eso. Ustedes cuando programan, las representaciones de estos valores son discretas, están acotadas, o sea, lo cortamos en algún momento porque no se pueden representar de otra manera. Pero obviamente con el tiempo la memoria crece más y es cada vez más preciso. Byte, digamos, es un número entero, pero muy pequeño, o sea, el rango es muy limitado. Short es un poco más grande, int es el genérico, es el entero del tamaño promedio, el que se usa casi en todos los programas, y long es un número entero también, pero que permite abarcar un rango más grande. Y así con los números reales, también que estaba usando yo float, otro de los más utilizados es double. Double es un número flotante, es un número real, que también tiene parte decimal, pero que puede ser más grande. O sea, tanto la parte entera como la parte decimal, ambas pueden estar comprendidas por más dígitos. Puede ser una representación enorme. Y lógicamente, mientras más grande es la representación, más memoria estoy ocupando. Así que también eso ya es un detalle más para optimización, pero pueden utilizar el que ustedes prefieran igual. En los programas que vamos a ver no se tienen que preocupar porque el programa sea óptimo. Tienen que preocuparse por entender el concepto y tratar de resolver medianamente los problemas que les presentemos.
Y bueno, si quieren representar caracteres, o sea, texto, letras, por ejemplo, van a utilizar el tipo de dato char. Si ustedes quieren representar datos booleanos, con booleano hago referencia a la álgebra de Boole, me refiero a valores que solamente pueden tomar, a datos que solo pueden tomar dos valores. O sea, verdadero y falso, 1 y 0. Hay muchos, en eso está basada, de hecho, la arquitectura de todos sus ordenadores, todos sus hardware, todos soportan esta estructura lógica binaria, booleana. Solamente existen dos estados posibles para estas entidades. Solamente tengo dos valores asequibles, o es verdadero o es falso. Es blanco o es negro, arriba o es abajo, etc. Hay muchas formas de utilizar los datos booleanos, ya les voy a enseñar algunas, y son muy útiles porque los booleanos, como solo toman dos valores posibles, entonces son datos que tienen una representación ínfima en la memoria. No les va a ocupar mucho espacio utilizarlos. Y nada, bueno, esto es lo que les había dicho. Podemos representar desde números enteros de cientos, o sea, que representen números de centenas, hasta números que representen trillones. Y con doubles, mucho más. O sea, con números reales pueden tener representaciones mucho más grandes todavía. Caracteres son caracteres Unicode, o sea, están representados por una tabla Unicode que no se lo puse en la diapositiva, disculpen, pero luego igual les comparto una tabla de Unicode en la que pueden ver todos los caracteres que están registrados. Pero básicamente es un alfabeto, para ponerlo en contexto, que utiliza la lengua española en este caso. Unicode, por lo general, están, además de las letras del alfabeto, ¿no? De la A a la Z, en minúscula y mayúscula, también tienen palabras con acentos, diéresis, la ñ, por ejemplo, los valores numéricos, y algunos otros símbolos en particular que a veces no tomamos en cuenta. Pero es simplemente un alfabeto, a lo que hago referencia con Unicode. Y bueno, en booleano ya lo expliqué, dos valores posibles, verdadero o falso. Aquí tienen la tabla de datos, les recomiendo que las miren. Los bytes, por ejemplo, son entero con signo, representa desde menos 128 a 127, o sea, este es el rango que puede abarcar. Yo no podría tener, por ejemplo, no podría representar almacenar el número 130 en una variable byte. O sea, si yo tengo, vuelvo al código, si yo tengo un byte, número 3 no puede almacenar el 130, por ejemplo, o el 500, o el 1000. Le es imposible, o sea, su límite es ese. El entero es más grande, el entero representa, si no me equivoco, es 214, ¿era? Perdón, esto ya va a miles de millones. Y bueno, y long ya nos vamos a trillones. Long es ya la representación de menos 9 trillones hasta más 9 trillones. Como ven, la representación es enorme. Y Profe, float, bueno, disculpe. sí. Por ejemplo, esto es algo semántico, digamos, los tipos, porque por ejemplo, si todos usarían long ya para no usar los otros, o sea, por Claro, ejemplo, para poner un número es algo semántico. claro, exacto. O sea, tiene que ver más con interpretación también. Si ustedes están representando, por ejemplo, si con un valor en una variable entera quieren almacenar un documento, por ejemplo, que es un número, son 8 números, si no me equivoco, un número de documento, no podrían hacerlo en una variable byte, ni en una short. Podrían usar, sí, una int o una long. Entonces, depende también qué es lo que quieren almacenar. Otra vez es Ah, contexto, depende de lo que quieran representar en el ejercicio. bien, gracias. El espacio en la memoria que ocupan los datos no es el mismo, claro, no es el mismo, como obviamente acá solamente tengo una representación entre menos 128 y 127, no voy a utilizar la misma memoria. ¿Para qué voy a malgastar espacio si la representación es tan pequeña? También así, cuando yo les mostraba el gráfico disculpen, el gráfico de la RAM, a veces una variable, si por ejemplo num fuera un double, por decir algo, no necesariamente ocupa una sola casilla, sino que va a tener que ocupar varios bytes, o sea, varias unidades estas de almacenamiento dentro de la RAM. La unidad básica se conoce como byte, para que lo sepan.
no lo mencioné, pero como solo lo estamos poniendo en contexto, no quería ponerme a detallar, pero bueno, a veces ocupan más de una casilla. Entonces, parte de la información se almacena en una casilla y continúa en el byte siguiente. Entonces, depende el tamaño, depende del tipo de la variable, va a ocupar más o menos espacio en la memoria. Otra vez, depende de lo que estén usando. Float, acá también tienen el rango que tienen. Esto está en notación científica porque vamos a necesitar 38 ceros más a este número y aquí vamos a necesitar 45 ceros más. No me alcanza el espacio en la pantalla para poner el número. Por eso está la tabla representada así. Double, mucho más, 309 ceros menos 324 ceros. Es un montón, son números enormes y son para problemas más complejos. Por ejemplo, para crear contraseñas es bastante útil. Con RSA, por ejemplo, que es un tipo de encriptación, ustedes pueden crear contraseñas seguras, crear claves únicas, por ejemplo. Entonces, con clave pública, clave privada, por ejemplo, es una de las aplicaciones. Y bueno, un char es Unicode, como ven, acá estas son referencias. Por lo general, si algo está en Unicode, tiene dos tipos de representaciones, que sea la representación literal que ustedes conocen en el alfabeto español y otra en el, disculpen, en hexadecimal o en octal. Luego les muestro la tabla, disculpen, pero no quiero perder mucho tiempo en esto. Bueno, y los booleanos, los lógicos, son verdadero o falso. Nada, no mucho más. Estos son los datos carácter, los que forman parte de Unicode. No hay mucho que detallar, o sea, son letras y números, forman parte de esta tabla que les mencioné. Y un dato importante, que cuando vimos el ejemplo lo hemos estado utilizando, y yo no lo especifiqué porque lo íbamos a ver acá, son los tipos de datos texto. Los textos, las cadenas de texto o string, como se llama propiamente en casi todos los lenguajes de programación, hacen referencia justamente a la concatenación de varios elementos caracteres. O sea, yo puedo tener un carácter consecutivo a otro carácter, o sea, formar una palabra, un texto, y la forma de almacenar más de un carácter a la vez es utilizando un tipo de dato de la clase string. O sea, esto ya no es un dato primitivo, esto es un dato complejo. Y estos datos, por ejemplo, podrían tener un string llamado 1000 programadores salteños. Entonces, yendo al ejemplo, otra vez que vimos hace un rato, hola mundo, lo que yo le estoy pasando aquí, al ejemplo de hola mundo, cuando yo lo que printeo por consola es un string. O sea, hola mundo es una cadena de texto, es un tipo de dato complejo. Y lo voy a poner string. Acá me va a faltar una librería seguramente. Pero bueno, vamos a llamarlo mensaje, por poner algo. Y voy a poner esta cadena aquí. Y ahora yo lo que printeo es mensaje. Como ven, voy a ejecutar el código de vuelta y me va a mostrar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque yo el mensaje que estoy mostrando por consola, que yo estoy printeando, es el que tiene almacenado la variable mensaje. Entonces, mensaje es una variable también, es un tipo de dato que contiene, o sea, es una, mensaje es una variable que es del tipo string, o sea, es una cadena de texto. Y las cadenas de texto se delimitan por comillas dobles. O sea, ustedes tienen que poner una comilla al principio de la cadena de texto y una comilla al final de la cadena de texto. Entonces, esto de acá también es una cadena, o sea, también es un string, es un tipo de dato string, pero yo no lo estoy almacenando en ninguna variable. O sea, ustedes si necesitan un dato y no lo quieren almacenar en una variable, lo pueden hacer. El problema es que si no lo almacenan en una variable, como vimos antes en el gráfico, es inaccesible. O sea, yo no tengo forma de hacer referencia a ellos, yo no tengo forma de buscarlos en la RAM. Entonces, por eso es importante, en la mayor parte de los casos, declarar las variables, todas las que sean necesarias para volver a acceder a ese dato. Entonces, yo si quisiera, disculpen, voy a printear el mensaje. Vamos a hacer un printeo a continuación de este. O sea, con printeo me refiero a muestreo por consola, ¿no? O sea, que se vea aquí. Voy a volver a mostrar el mensaje, pero antes de mostrarlo, voy a hacer una modificación. Voy a cambiar el contenido de la variable mensaje, o sea, el contenido del string. Y voy a decir que ahora es hola comisión M1.
Y ahora, si yo ejecuto, como ven, el primer print, o sea, el primer muestreo, me muestra hola mundo, porque ese es el valor que está acá. Pero yo aquí he alterado, lo que contiene esa variable. O sea, cambié el string. Y por tanto me muestra otro valor. Entonces, aquí yo estoy reasignando valores. Eso tiene que ver con la operación asignación, que ya la vemos a continuación, pero simplemente sepan que es otro tipo de dato y se almacena otra cosa en la memoria. Entonces, para que lo vean y lo tengan en este gráfico, yo, por ejemplo, tengo mensaje, que es otra variable, y lo que tendría aquí es hola mundo. Y a esta altura del código sería hola comisión 1, pero sigue estando todo dentro de la misma variable. Bueno, bien, continúo entonces con la diapositiva, disculpen. Muy bien. Entonces, bueno, acá como ven les muestro algunos ejemplos de cómo manejar cadenas de texto. La diferencia, por si alguno tiene la duda, la diferencia entre un tipo de dato carácter, o sea, una cadena de texto de un único elemento y una cadena de texto de más de un elemento, la diferencia que tienen una en la otra en sus declaraciones es que un char o cadena de texto, acá voy a poner cadena de texto, ese es un string, y un char es es un carácter como tal. O sea, no es una cadena, sino que es un único carácter. Lo voy a llamar como tal, carácter a la variable. Y la diferencia es que no se pone entre doble comilla, se pone entre comillas simples. Por ejemplo, la H. Entonces, lo que tengo aquí es un único carácter como tal. O sea, la diferencia es sencilla, creo que no hay que ponernos a explayar mucho en eso. Cuando quiero manejar un solo carácter, que a veces es necesario, para algunos ejercicios es útil, utilizo un tipo de dato char. Si necesito mostrar mensajes más de un carácter, utilizo strings. Bien. Y bueno, y esto es lo que les mencionaba de los operadores. Lo expliqué al principio, bueno, me adelanté un poco, pero ya que estamos trabajando con tipos de datos numéricos, me venía al pelo ahí. Buenísimo. Una operación, las operaciones que nosotros realizamos, entre tipos de datos numéricos, por ejemplo, se tienen que dar entre, o sea, si yo voy a obtener un resultado de entero, ambos datos deberían ser de tipo entero. Si voy a operar dos tipos de datos reales, ambas variables que contienen esos datos deberían ser de tipo real también. Muy bien, entonces dentro de las operaciones que están programadas por defecto, porque hay algunas operaciones que seguramente verán que no se encuentran de manera nativa en Python, disculpen, en Python, en Java, tengo en la cabeza, que tienen de manera nativa en Java, son la suma, el producto, el cociente, el resto, digamos. O sea, si ustedes dividen, acá tienen un ejemplo muy claro, si ustedes dividen 5 entre 2, el resto es 1, ¿no? Entonces, para sacar el resto de dos números, utilizan el operador porcentual. Ya vemos todos los ejemplos, pero quiero adelantar esto de los operadores. Y bueno, y la resta, lógicamente, es el símbolo, el guión común que representa al menos, ¿no? Y bueno, y también pueden utilizar algunos de estos operadores dentro del conjunto de los números, y me refiero ahora a números enteros y reales. Pueden utilizar operadores unarios. Unarios me refiero a que solamente necesitan un único elemento, es un único número para poder operarse. Por ejemplo, si yo pongo un más adelante de un 5, entonces me refiero a que este operador de acá está convirtiendo a esta variable o este número en un número positivo. Y este menos, como operador, está transformando a este 2 en un número negativo. O sea, no hay dos números, no hay dos números que se estén operando entre sí. Es un único número que se está operando justamente con este signo. En este caso, este es un operador binario, la suma. Igual que el producto, igual que el cociente, ¿no? Tenemos un sumando y otro sumando. Y acá minuendo y sustrayendo, etc. Y lo mismo con producto y división, ¿no? Y también con el resto.
Las contraseñas, disculpen. Sí, ahora les comparto la contraseña. Denme un segundo. Les voy compartiendo, así tienen margen para... A ver. Bien, para la comisión M1, o sea, para todos los de la mañana, los que tenían que tener clase hoy normalmente, esa es su clave. Y para los que están viniendo a recuperar la clase que sería del feriado de mañana, de la comisión CT4, esa es su clave. Asegúrense de entrar en el día correcto en el registro de asistencias, ¿no? Hoy es 23. No se equivoquen con eso. Y bueno, y van a tener ahí unas sesiones, los de la comisión 4 van a tener unas sesiones especiales creadas. Dice sesión de clase extraordinaria. Para todos los demás de la comisión de la mañana, de la M1, dice sesión de clase normal. No les cambia nada. Igual que como tuvieron la clase pasada, todos los que son de la M1. Bien. Perdón, voy a volver a abrir esto. Bien, habíamos llegado aquí, a los operadores. Bueno, también hay un tipo de operaciones especiales que se utiliza usando dos símbolos, o sea, dos signos, que permite decrementar o incrementar el valor de alguna variable. Esto lo voy a poner en un ejemplo en concreto. Quiero que lleguemos a iteraciones. No lo van a necesitar antes de eso, se los aseguro. Cuando veamos una de las estructuras básicas para programar, que es la de bucles, ahí vamos a utilizar mucho este tipo de operación que es decremento e incremento. Ahí me voy a centrar, así no tampoco perdemos tiempo. Solo sepan que hay una forma de sumar de manera continua un número, un valor. Por ejemplo, si el número 3, por ejemplo, tiene almacenado, o sea, el dato que almacena es el 3, yo tengo el operador incremento, me permite que se convierta en un 4. O sea, cuando lo utilizo, deja de ser 3, se convierte en 4. Almacena ese dato. Si uso decremento, lógicamente se convierte en un 2. Y así. Y lo puedo, es bastante útil porque sirve para iterar, para repetir cierta cantidad de veces alguna operación. Ya va a llegar su momento y ahí lo vamos a poner a prueba. Y bueno, y por último tendríamos los operadores relacionales, tal vez lo más difícil para algunos. Esto tiene que ver con lógica, pero bueno, los primeros operadores creo que son bastante comunes. Los operadores relacionales hacen referencia justamente, otra vez es un operador binario, y van a necesitar comparar dos expresiones en ambos lados de la operación. Y el resultado de una operación relacional es un valor booleano. O sea, me devuelve un valor que puede ser verdadero o falso. Ejemplo. Esto ya no tiene que ver nada con lo que vimos la clase pasada. Lo voy a escribir acá para que puedan ver esa operación. Si yo, por ejemplo, tengo 10 menos 20, por poner algo, disculpen, menor que 20, entonces esta operación, o sea, relacional como tal, es correcto, ¿no? O sea, lo que me devolvería esto, yo lo voy a printear. Lo voy a printear para que puedan verlo. Lo vamos a hacer en el ejemplo de los mensajes, así no tienen mucho contenido con que confundirse. Y vamos a hacer acá un system.out.println. Y aquí vamos a printear 10 menor que 20, por ejemplo. Entonces, lo que voy a mostrar en este último print, en
o sea, el último mensaje que me debería mostrar por la consola es el resultado de esta operación relacional. O sea, lo que estoy haciendo acá es hacer una pregunta lógica. 10 es menor que 20. Si es menor que 20, me debería devolver, lógicamente, un verdadero. O sea, true en inglés. Me devuelve true. ¿Qué pasa si pongo 100 es menor que 20? Bueno, lógicamente 100 no es menor que 20, entonces me devuelve falso. O sea, los operadores relacionales evalúan expresiones. En este caso la expresión es muy simple porque las expresiones de los dos lados del operador relacional son números, pero ustedes pueden poner expresiones más complejas. Ustedes, por ejemplo, pueden poner una expresión numérica como 20 menos 10, que sigue siendo simple, ¿no? Pero primero ustedes, para resolver este relacional, o sea, esto de acá, lo que tienen que hacer es resolver ambos miembros de esta comparación. Entonces, primero resolverían 20 menos 10 y recién lo compararían con la expresión que está del miembro izquierdo del menor, ¿no? O sea, compararían 100 es menor que 10 y lógicamente es falso todavía. Sigue siendo falso. Voy a poner 1 para que vean. Y acá esto es un true, porque 1 sí es menor que 10, ¿no? Entonces, de la misma manera funciona con todos los otros operadores. Si el que está en la parte izquierda fuera mayor, 100 es mayor que el resultado de este miembro de aquí, o sea que es mayor que esta expresión, sí, correcto, true. 100 es mayor que 10. Y bueno, y así con todos los demás, ¿no? Hay que tener una cosa en cuenta simplemente, lo voy a poner más a detalle. Si yo pongo 10 es mayor que 10, esto tal vez es, o sea, es muy simple, ¿no? Pero alguno tal vez tiene este error. 10 no es mayor que 10, obvio, son iguales. Y tampoco va a ser, 10 no va a ser menor que 10. Porque son iguales otra vez. Entonces, para tener en cuenta esa parte de la operación, entonces tienen que usar este operador. Mayor o igual o menor o igual. Entonces, ahí abarcan, contemplan esa última posibilidad, ¿no? Entonces, 10 no es menor que 10, pero sí es igual. Entonces, me devuelve true el resultado de esa comparación. De momento se entiende lo de los relacionales. ¿Hay dudas? ¿Se entiende? Bien. Muy bien. Y operadores para igualdades, lo mismo. O sea, si quiero preguntar si si dos expresiones son exactamente iguales, puedo decir, por ejemplo, 10 igual es exactamente igual que 10. Para preguntar si dos cosas son iguales, tengo que usar doble igual, ¿no? O sea, en cuanto a la operación relacional, o sea, la comparación, tienen que ir dos. ¿Por qué? Porque si yo pusiera uno solo, estaría confundiendo la asignación, que es otra operación diferente, que es almacenar un valor dentro de una variable. Entonces, tener en cuenta que está esa diferencia, ¿no? O sea, por eso tienen el doble igual. Y si yo quisiera preguntar, esto que está a la izquierda, o sea, esto es distinto de lo que está aquí, por ejemplo, 20 es distinto de 10, entonces es exclamación igual. Y esta comparación es verdadera. O sea, 20 sí es distinto de 10. True. Acá lo que estoy preguntando es, ¿10 es distinto de 10? No, es falso. False. Bueno. Muy trivial tal vez, pero es importante que sepan cómo comparar una cosa con otra, porque todas las estructuras, ya sea de selección o bucle o demás, van a necesitar hacer estas comparaciones, entonces no lo pueden eludir. Aquí lo mismo, acá lo ven con variables, o sea, yo acá puse valores a secas, pero yo si quise pude haber declarado, por ejemplo, int num1 igual a 10, pude haber declarado int num2 igual a 20. Entonces yo lo que comparo, en vez de comparar expresiones numéricas como tal, comparo variables. Que sigue siendo lo mismo, ¿no? Estoy comparando las mismas cosas. Solamente que ahora netamente no comparo
la variable num1 con num2. O sea, no estoy diciendo este identificador se llama igual que este identificador. Yo estoy preguntando lo que contiene esta variable num1 es distinto de lo que contiene la variable num2. O sea, estoy diciendo 10 es distinto de 20 y sí, 10 es distinto de 20. Entonces, true. Entonces, eso lo pueden hacer con cualquier tipo siempre y cuando ambos operadores sean del mismo tipo, ¿no? O sea, si yo comparo enteros, o sea, si yo comparo un entero, lo tengo que comparar con un entero. Si yo comparo un real, lo tengo que comparar con un real. Un double con un double y así. O sea, tiene que estar dentro del mismo conjunto numérico o dentro del mismo tipo de dato primitivo. Es importante. No los mezclen porque a veces les tira error. Y si les tira error, bueno, ya saben por qué. No mucho más que eso. Acá tienen algunos posibles ejemplos y algunas operaciones que pueden realizar. Y no mucho más. Y bueno, y acá estos son operadores lógicos. Estos son operadores lógicos que, bueno, también los tengo que explicar y los vamos a ver ahora. Los operadores lógicos hacen referencia a cuando tenemos que aplicar más de una posible comparación. O sea, necesitan tomar en cuenta dos operaciones relacionales. Es decir, vamos a preguntar primero, vamos a tomar 3 números para que vean el cambio. Ahí está. Vamos a preguntar. Punto y coma. Yo quiero preguntar, o sea, yo quiero mostrar si el número 1 es menor que el número 2, o sea, 10 es menor que 20, verdadero, y que también el número 2 sea menor que el número 3. Entonces, ¿qué me va a mostrar como resultado esto? Me va a mostrar como resultado la conjunción de ambos. O sea, se tienen que cumplir esta operación y esta operación. O sea, este ampersand, ampersand, este símbolo de acá que ven, me quiere decir que ambas operaciones deben cumplirse, o sea, deben ser verdaderas simultáneamente. Ambas se tienen que cumplir. Entonces, si esta operación relacional es igual, si esta operación relacional es verdadera y esta operación es verdadera, entonces me va a devolver verdadero. Si una de las dos es falsa, o sea, si esta es falsa y esta es verdadera, entonces me devuelve falso. Si esta de acá es falsa y esta es falsa, me devuelve falso. Y si esta es verdadera y esta es falsa, bueno, me devuelve falso. O sea, la única forma de que esto me devuelva verdadero es que ambas operaciones de ambos miembros de este operador lógico sean verdaderas. Como ven, me devuelve true. Si ahora yo pregunto, o sea, yo dije, el número 1 es menor que el número 2 y el número, o sea, estoy diciendo 10 es menor que 20 y 20 es menor que 30. Si ahora yo digo 10 es menor que 20 y 20 es mayor que 30, 20 no es mayor que 30, entonces por lógica, o sea, la conjunción sería falsa, porque no se cumplen las dos cosas simultáneamente. Entonces, el valor que me devuelve sigue siendo booleano al usar operadores lógicos, pero tiene que cumplirse esa regla. Y eso lo ven representado en esta tabla que les dejaron acá. O sea, cuando usan el ampersand o AND lógico, o sea, y ambas operaciones se tienen que cumplir. Ambas se tienen que cumplir simultáneamente. Si tienen, hay otro operador lógico que también se puede utilizar. Perdón, creo que es este, sí, ahí está. Es doble barra, que esto es un O lógico. Entonces, el O lógico me dice que una de las operaciones relacionales debe cumplirse. O sea, con que una se cumpla, me va a devolver verdadero. O sea, si se cumple esta o se cumple esta de acá, esto me devuelve verdadero. Si se cumplen las dos, también me devuelve verdadero. Si no se cumple ninguna, es el único caso que me devuelve falso. O sea,
más coloquialmente, lo que estaría preguntando aquí es, 10 es menor que 20 o el 20 es mayor que el 30, el resultado de esto, o sea, lo que me debería mostrar es verdadero. Porque sí, 10 es menor que 20. Lo otro no se cumple, o sea, 20 no es mayor que 30, pero no nos interesa porque una de las dos operaciones relacionales sí se cumplió. Entonces, lo que me devuelve es verdadero. O sea, esta comparación, esta operación lógica es verdadera. Y la primera es falsa. Bueno, esto les recomiendo que practiquen. Igual cuando lleguemos a la parte de estructuras de selección, ahí lo van a ver más claro porque lo vamos a utilizar todo el tiempo. Y bueno, expresiones, ya hemos visto que podemos utilizar, bueno, en este mismo ejemplo, pueden ver que yo puedo utilizar tanto variables como literales numéricos. O sea, este 10 no está almacenado, o por ejemplo, para poner algo más simple, para que se entienda mejor, tengo el número 60. Este 60, este literal numérico entero, no está almacenado en ninguna variable, ni el número 1, ni el número 2, ni el número 3. Está en memoria, pero yo no tengo, o sea, yo no le di ningún identificador, pero existe. O sea, es un número que es perfectamente válido. Entonces yo aquí comparo un número con una variable, perdón, con un literal numérico. Y esto de aquí sigue funcionando y me sigue dando una respuesta correcta. El 10 es menor que 60 y el 20 no es mayor que el 30. Por tanto, me devuelve falso. Entonces, ustedes pueden combinar ambas cosas. Otro ejemplo, que lo tengan a la mano también, ustedes podrían tener un número 4, un cuarto número, y decir que en este número yo almaceno la suma, si quieren lo llamemos suma para no irnos muy lejos, y yo en esta suma almaceno el contenido del número 2, el número 3, da igual, 30 más 10. Entonces, en esta expresión, yo lo que estoy utilizando es una variable y un literal numérico. O sea, esto no necesariamente tiene que ser una variable. Y lógicamente, si no lo printeo, no van a ver nada. Así que vamos a ver acá la suma. Entonces ejecutamos. Y como ven, me muestra 40. ¿Por qué? Porque la suma es el resultado de 30 más 10. Y así pueden hacer combinaciones de diferentes elementos. Pueden hacer combinaciones, pueden hacer si quieren aquí un producto. O sea, pueden operar variables con números o variables con variables. Como ven, 300, 30 por 10, 300. Y algo ya estuvimos utilizando la clase pasada. Sumábamos dos números. O sea, otra forma de poner es una variable operándose con otra variable. Y bueno, y no mucho más que eso. Luego, esto ya es prioridad de operadores. Esto creo que ya es, además de ser un concepto sencillo, creo que todos lo vimos alguna vez. Primero, para resolver una operación, si yo tengo esta sentencia, si yo tengo esta línea de código, lo que se va a almacenar en la variable x de esta asignación va a ser el resultado de esta operación combinada. Entonces, primero, lógicamente, resuelvo las operaciones que tienen más prioridad, o sea, voy a resolver primero productos, disculpen, primero las operaciones unarias, o sea, primero se opera este símbolo menos con este 3 y se convierte en un menos 3. Luego realizo las operaciones de multiplicación y división, o sea, resuelvo esto, y resuelvo esto, y luego finalmente realizo sumas y restas. Esto ya es normal, creo que es un concepto bastante general. Y bueno, entonces, paso a paso sería algo como esto. Como intermedio, entonces, ustedes tendrían que x es igual a menos 3, más 8, o sea, resultado de 2 por 4, menos 2, o sea, dividir 2 entre 6 es 2, y operador menos, entonces menos 2, y el 5 que queda.
Y bueno, y finalmente el resultado de esa suma combinada, esa operación combinada es 8. Eso ya creo que es de conocimiento general, pero bueno, lo aclaro por si acaso. Primero, operadores unarios, o sea, aplican regla de signos para simplificar, productos, divisiones y luego sumas y restas. Y al final, el resultado de toda esta operación, o sea, del miembro derecho de la asignación, se almacena lógicamente en la variable que nosotros queremos, que en este caso es x. No mucho más, esto lo expliqué antes. Si queremos podemos tener expresiones en comparaciones lógicas que sean una combinación entre operaciones de algún tipo. O sea, primero resuelvo la operación y luego realizo la comparación. Acá resuelvo 10 menos 2, 8. 8 es mayor que 5 menos 3, 2. 8 es mayor que 2. Entonces, verdadero. Primero operaciones, luego relacionales. Eso también tenganlo en cuenta. Y aquí, bueno, ven combinaciones de varios, que también esto lo acabamos de ver en un ejemplo. Yo les voy a compartir esto después. Se los voy a pasar directamente a los correos y lo voy a dejar en un drive para que puedan acceder en cualquier momento. Y así así pueden descargar también todo lo que veamos en el IDE y demás. No sé si hay dudas de algún tipo. Me falta explicar conversión de tipos, pero eso es en un momento. A ver, veo bastantes preguntas. ¿Se entiende? Levantó la mano Joel. Sí, adelante. Lo pueden, lo de la asistencia lo pueden hacer en medio de la clase, ¿no? De hecho, deberían, o sea, yo les doy un margen al final de la clase de 15 minutos. Si quieren, se los amplío un poco más y les doy 30 para otras clases, no hay drama. Pero la idea es que los que asisten a la clase tienen la clave, o sea, yo se las paso en medio de la clase y sé que asistieron por eso. Y si no, igual tengo el chat y puedo ver quiénes entraron y quiénes no. O sea, yo tengo una forma de registrar quiénes vienen, quiénes asisten. Así que es más engorroso porque tengo que ir uno por uno, pero sí, o sea, no lo puedes hacer en medio de clase el registro, ¿no? Lo de la asistencia. Pero bueno, entonces si no hay Profe, pregunta, ¿sí? profe, buen día. Mi consulta es, ¿en dónde podemos bajar esta diapositiva que usted está pasando hoy día? Esta diapositiva la tienen en Moodle. Esto también lo expliqué, te lo comparto. Un segundo, me voy a ir al navegador. Perdón, aquí. Bueno. Perdón, voy a recargar. Sí, ahí está. Entonces, primero te dirigís a moodlerec.unsa.edu.ar. Esto creo que esa es la página referente a todo lo que es teoría y práctica, o sea, todos contenidos teóricos prácticos de todo el curso. Tenés que ir ahí si querés esos contenidos. Te logueas con tu DNI, contraseña DNI, la primera vez. La primera vez que ingresas te pide DNI como usuario y DNI como contraseña. Te pide que la actualices a la contraseña y bueno, y después ya entras ahí según la contraseña que hayas puesto, ¿no? Entras al curso de Java, aquí a la izquierda. Vas a ver todos los cursos en los que estés. Si tuviste Python el año pasado vas a tener Python también. Pero bueno, entras a Java, pestaña general, aquí horarios de consultas, clases, la asistencia, aquí la registran en este bloque y pones la clave que les pasé hace un rato. Y en esta segunda pestaña tenés módulo 1, después se va a habilitar módulo 2, 3 y así por todos los contenidos mientras avancemos. Y aquí tenés teorías, son las diapositivas, que es las que yo les presento, y van a tener los prácticos. Los prácticos los vamos a resolver tanto en las... voy a resolver los más interesantes, aunque sea de los ejercicios prácticos, pero el práctico ustedes tienen que tratar de resolverlo por su cuenta. En realidad uno más aprende cuando se equivoca, en realidad programando. Van a ver que al inicio seguramente se van a equivocar bastante, y es normal, y uno tiene que aprender de esos errores. O sea, si no te pasa un error, por lo general, o tenés mucha suerte, o es que no estuviste programando.
No sé, no sé qué decir, la verdad, con eso. Uno en verdad aprende de eso, así que les recomiendo. Descarguen los Bueno, profe. prácticos. Profe, Ok. perdón, ¿es el práctico número 2, ya lo podemos ir haciendo? ¿Ese práctico que dice clase número 2? ¿O todavía no lo comenzamos a ese? No, disculpen. Nosotros la clase pasada, la que tiene la suma de dos números, la suma de dos números, o sea, donde vimos conceptos de lo que es programar, vimos el proceso de la programación y tiene el tutorial de Eclipse. Sí, Esa es la clase número 1. Esa es la primera diapositiva. Hoy sí, vimos la diapositiva de la clase número 2. Es lo que acabamos de terminar. sí. Yo, la clase de hoy también les presenté una tercera diapositiva que esa sí no está subida a o sea, esa no está subida a la plataforma. Ujú. Es una parte que yo les di porque habían conceptos y habían preguntas que me hicieron que me han hecho pensar que tal vez necesitan tener un marco de referencia más grande. Entonces yo les preparo una diapositiva extra que es bastante cortita y que por correo les voy a enviar un enlace a Drive a todos. O sea, Sí, ustedes aquí lo van a tener en su correo también, ¿no? Pero si quieren pueden ingresar a Moodle y aquí al lado de su usuario van a ver esto de mensajes. Yo acá tengo mensajes de todos. Eh, como ven, tengo bastantes mensajes, así que tengo, sí, tengo que leer bastante acá, pero no hay drama. Igual yo por correo contesto más seguido, ¿no? Más que por la plataforma. Em, Aquí yo les voy a enviar a todos los de ambas comisiones, porque está compartida la comisión de hoy, la clase de hoy, disculpen, y ahí les voy a dejar la diapositiva extra. Y si yo un día les quiero dar más contenido, o sea, nunca les voy a quitar contenido, nunca les voy a cambiar una de estas diapositivas y borrarles un concepto, eso no va a pasar. Yo solo les voy a dar algo más por si no entienden algo, por si tuvieran una duda concreta en la clase. Entonces, eso sí se los doy por aparte, les comparto el Drive y ahí lo tienen a mano todo. Y también en ese Drive les voy a compartir todos los ejercicios prácticos que veamos, o sea, todos los trabajos que veamos en Eclipse, los códigos como tal, lo que se desarrolla en clase yo se los comparto. Así que no se hagan drama, revisen su correo nada más bien. y eso sería todo. Em, Bueno, profe. A Telegram, disculpa, a Telegram no podría subirlo, Mauricio, porque, o sea, ahí solamente dan noticias. No puedo compartir contenido práctico de una sola comisión, más que nada para no saturar el canal. Lo que sí puedo hacer es subirlo a Discord. Lo puedo subir a Discord o lo puedo subir a los canales de WhatsApp. Disculpen, eso sí no lo puedo tocar. Telegram es únicamente para noticias o para notificaciones. Por ejemplo, este viernes va a haber a la tarde, no recuerdo exactamente el horario, pero sé que va a haber una charla. Entonces ahí seguramente van a postear bien toda la información. Bueno, no me explayo mucho más, les explico lo último del tema, lo último de la diapositiva, y la clase que viene ya largamos directo a la práctica. Les recomiendo igual, toquen el práctico, no es complejo, el primero es súper sencillo, de hecho no les pide que programen ningún tipo de operación, o sea, no tienen que hacer ningún proceso de ningún tipo, no van a tener que procesar datos y convertirlo en otras cosas. Lo que les va a pedir acá es únicamente que utilicen las estructuras elementales que vimos. Por ejemplo, que creen un programa básico en Java, o sea que declaren, que pongan la consigna 1 del práctico de la clase 2 es crear un programa en Java donde se muestre la estructura básica del mismo. Esto del paquete, que ya lo expliqué también, pero es simplemente la carpeta en la que se encuentra alojado este archivo. Lo que está siempre, que vimos al inicio, es la clase, el nombre de la clase, el método main que no puede faltar, lógicamente con estos parámetros, con estos argumentos que tienen que estar, string args, y algunas sentencias. Pueden poner la que quieran, ¿no? Mientras tenga lógica y esté sintácticamente correcta. De hecho, para mí, si escriben esto, para mí es correcto, porque esta es la estructura que va en todo programa. Un método main englobado, eso está contenido dentro de una clase. Y eso todo dentro de un archivo con extensión .java. Ese es el ejercicio 1. El ejercicio 2 le pide que pongan comentarios de diferentes tipos. O sea, dentro de un proyecto Java,
tienen que comentar algo. Por ejemplo, este es un comentario. Cosas así. O sea, el primer práctico es súper elemental. Les va a pedir que utilicen las herramientas que vimos en las diapositivas de hoy. O sea, que creen variables de algún tipo, enteros, flotantes, caracteres, como vimos acá, que muestren un mensaje quizá, o sea, que utilicen system.out.println, o de la clase pasada, que utilicen scanner para ingresar algo por teclado, ¿no? Entonces, no es más que eso. De hecho, todas las consignas son súper elementales. Por ejemplo, ejercicio 4, declarar 5 variables de cada tipo de datos que utiliza Java. O sea, un carácter, un string, un entero, un flotante y un booleano. Todos elementales. Todos son ejercicios básicos. No piden que resuelvan ningún problema, porque eso lo vamos a ver recién en el práctico siguiente, o sea, cuando tengamos estructuras de control. Cuando les explique las estructuras de control, ahí largamos con ejercicios de verdad, o sea, con ejercicios que van a tener que usar todo esto que es básico, que son variables y funciones elementales, ¿no? Y operaciones aritméticas sencillas. Lo último, les explico el último concepto, perdón. A ver qué tiene el chat. Bien, continúo entonces. Bueno, yo les había mencionado al principio, cuando comencé a explicar tipos de datos, que normalmente nosotros no vamos a poder almacenar, vamos a poder hacer una operación, por ejemplo, sumar un entero con un flotante y almacenar en un flotante. O sea, todos los operandos deberían ser flotantes. La variable en la que almaceno el resultado de la suma, uno de los sumandos y el otro sumando, o sea, todos deberían ser flotantes. Entonces, volviendo al ejemplo que tenemos aquí, el ejemplo 1, que con el que comenzamos la clase, nosotros teníamos número 1, número 2, número 3, suma 1 y suma 2. O sea, tenemos 5 variables. 4 son reales y una es un entero. Entonces, si yo quiero almacenar en la variable suma 2 la suma de un número flotante, o sea, un real, uno que tiene parte decimal, y un número que es un entero, puede que llegue al problema es esto de lo que yo les digo, que que van a necesitar hacer una conversión de tipo. Entonces, para evitar problemas lógicos y yo omitir, por ejemplo, querer hacer esta suma y perderme una parte de la información porque quizá no me alcanza con que este sea un entero, pero tampoco lo quiero convertir a flotante. O sea, yo no quiero cambiar todo el código y cambiar toda la lógica. Yo no quiero hacer esto. Yo quiero que el número 3 siga siendo un entero, pero al momento de operarlos con números que son, o sea, con variables que son de otro tipo, yo no quiero que me tire errores. Entonces, ¿qué hago? Hago un casting o conversión de tipo. O sea, hago un casteo. Y lo que voy a hacer es simplemente decir que al número 3, bueno, esto primero, le voy a dar un nuevo valor. Y perdón, acá me faltó darle un valor al número 3, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, el 10. Entonces yo aquí al número 3 le almaceno, o sea, la variable 3, yo almaceno el valor 10. No podría almacenar 10,5 porque esto es flotante y estoy diciendo que el número 3 es entero, ¿no? O sea, no tiene parte decimal. Yo solo quiero el 10. Pero en la suma no me tira error a priori. Vamos a ver. Perdón. Vamos a mostrar suma 2. Ahí está. Bueno, y acá me está pidiendo un valor. Vamos a decir 20 y al 2 le voy a poner el 5,5. Por poner algo. Entonces, yo lo que estoy sumando es el 5,5, o sea, lo que está almacenado en num2, con el 10. O sea, el resultado es 15,5. Es correcto. La operación se puede realizar, pero a veces van a tener algún problema de tipos y cuando tengan tipos de datos más complejos, ustedes no van a poder, hay operaciones que ustedes no las pueden realizar si ambos operandos no son del mismo tipo que justamente el contenedor en el cual van a almacenar. Entonces, para resolver eso, hacemos algo muy sencillo que se llama casting y vamos a
decir que esta variable de acá, número 3, aunque el tipo declarado que le dimos es entero, al momento de operarlo, y solo al momento de operarlo, o sea, al momento de hacer la suma, la voy a tratar como flotante. O sea, voy a suponer que tiene parte decimal. O sea, que tiene un punto cero en este caso. Pero solo al momento de la suma. Ese es el casteo. Entonces, cuando yo ejecuto esto... bueno, me está pidiendo los números, disculpen. Disculpen, no sé quién tiene el audio abierto, perdón. Se escucha interferencia, creo. Como ven, me sigue mostrando este resultado y ahora yo no tengo problemas de tipo. Y ahora, para poner algo más claro, yo al número 2, por ejemplo, lo voy a cambiar a tipo entero y van a ver que para yo evitar tener, para yo poder guardar, perdón, vamos a hacer así, para que se entienda mejor. Si a suma 2 si el contenedor de la suma de los dos números, yo digo que es entera, o sea, no va a tener parte decimal, y yo vuelvo a ejecutar, y yo intento ejecutar esto, me va a tirar error. ¿Por qué? Porque el número 2 es flotante, o sea, tiene parte decimal. Y el número 3 es entero, o sea, no tiene parte decimal. Pero yo quiero, si este número tiene parte decimal y yo lo quiero almacenar en una variable que no puede contener parte decimal, o sea, que es entera, entonces esta suma no se puede realizar. Ya no es el punto de vista lógico, ahora es el punto de vista sintáctico. Entonces la forma de salvar ese problema es hacer el casting. Yo casteo ahora toda la operación. Perdón. Perdón, no sería float, sería int. Ahí está. También lo puedo hacer con una sola, esto es perfectamente válido. Ahí está. Y lo que yo estoy diciendo aquí al hacer este casteo es que el número 2, que este número es al momento de la operación, otra vez, solo al momento es entero. Y el número 3 ya por definición, o sea, en la declaración de la variable ya es entera. Entonces, este es entero por casting, o sea, por el casteo, y este es entero por la declaración. Y el resultado es un entero. Entonces, estoy sumando dos enteros. Ejecuto 10 y voy a decir 5,5. Entonces el resultado es 15. ¿Por qué? Porque estoy mostrando la variable suma 2 es entera, no tiene parte decimal, y al momento de la operación simplemente omite esta parte de acá. O sea, lo toma como si no existiera esto de aquí. No sé si se entiende el ejemplo del casting. Sí, profe, se entiende. Sería más un truncamiento en realidad, Raúl. Porque si esto fuera 5,6, por ejemplo, no lo convierte en 6 al número. O sea, lo omite. Es como si no hubiera existido nunca. Ni siquiera la toma en cuenta. Más que un redondeo, es un truncamiento. Bueno, entonces, ese último concepto se los quería dejar. Es muy útil porque a veces, otra vez, a veces en el código yo lo quiero trabajar una variable, o sea, yo quiero trabajar una de estas variables como entero. Casi todo el código, por ejemplo, lo trabajo como entero o como flotante, y solo en un momento de mi programa yo necesito que sea de otro tipo. ¿Y qué hago? Cambio todo el código y cambio desde el inicio el tipo, y bueno, como solución tenemos esto, que es el casting. Cambiamos solo en el momento que lo estamos operando y no nos afecta el resultado. Entonces, eso sería todo. Si no hay dudas, bueno, supongo que voy a detener la clase. Bien.